Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Franco Casanova, soy estudiante de psicología, al igual que ustedes. Soy ayudante de cátedra, estoy en la comisión del turno noche con Bárbara Gershman. Me sumé hace un año a esta cátedra como ayudante. También voy a estar el año que viene en la materia de problemas socioculturales, que es la correlativa a esta. Y asimismo también estoy en una materia de segundo año como ayudante en la materia de teoría psicoanalítica, así que es muy probable que quizás nos veamos quizás leyendo y estudiando los textos de Freud y de Lacan. Así que nada, eso a modo de una pequeña introducción sobre mí, así por lo menos nos podemos conocer más allá de este contexto. Y como pueden ver en el título de este video, vamos a hablar de lo que es el capítulo de género de Kotak. Y el texto va a comenzar situándonos en el medio del debate entre la naturaleza y la cultura. Debate que se va a preguntar, se va a hacer la siguiente pregunta. Va a decir, ¿qué somos? O sea, más en específico, ¿somos más biología o somos más cultura? Esa es la pregunta que se hace este debate, ¿no? Y en relación al género, podemos decir, bueno, el sexo femenino es diferente del sexo masculino y el sexo masculino es diferente del sexo femenino. Es diferente en términos anatómicos, es diferente en términos genitales, es diferente en términos hormonales, es diferente en términos genéticos, ¿no? Información genética. Pero ¿qué tan determinante es esto? Bueno, la antropología como ciencia nos va a decir que la anatomía no es limitante, que la biología no es destino. Nos va a decir que las diferencias conductuales y temperamentales entre hombres y mujeres son culturales, son aprendidas, son impuestas, si se quiere también, ¿no? Y de la mano con eso tenemos que diferenciar dos conceptos que son muy importantes. El primero es el de sexo, que refiere a todas las diferencias biológicas entre el sexo masculino y el sexo femenino, la diferencia anatómica, genética, hormonal, ¿no? Todo eso. Y el segundo concepto es el concepto de género, que el género es una construcción social, es decir que, como dije hace un ratito, las conductas, los temperamentos, las características de los hombres y las mujeres son una construcción social, son una construcción cultural. Pero ¿cómo sabemos esto? Porque esto es una afirmación que es muy probable que muchos de ustedes hayan escuchado, y esto es una afirmación que dentro de lo que podríamos decir la academia, lo académico, nadie cuestiona porque ya está asentado y tiene validez. Pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, esto es gracias a los múltiples trabajos de campo que hicieron muchos antropólogas y antropólogas en diferentes culturas. Ellas hicieron trabajo de campo y pudieron demostrar que lo que se espera, lo que se entiende de un hombre, de una mujer, va a variar de una cultura a la otra. O sea, no es lo mismo lo que se entiende por mujer o lo que se espera de una mujer o de un hombre en una cultura en el medio del Amazonas, como lo hacemos nosotros acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, por eso afirmamos que el género es una construcción social que no es universal, es decir, que la categoría mujer no es universal, lo que se entiende por mujer no es universal a todas las culturas, ¿no? Y para poder entender un poco esto de cómo la biología no es destino, les quiero leer un parrafito de un libro de Rita Segato, que ella es una antropóloga argentina que se hizo muy famosa en el último tiempo. A mí los estudios de género me interesan y me gustan mucho, así que te los muestro también por si a alguno de ustedes les interesa y les voy mostrando libros. Y en este libro ella va a decir lo siguiente, dice: el apuntar hacia la relatividad y variabilidad de los contenidos asociados con las categorías hombre y mujer a través de los tiempos y de las culturas probó que ellas son productos histórico-culturales y no hechos de la naturaleza. De esta manera, instaló las bases del discurso crítico contra el sexismo, es decir, contra las formas de discriminación que encuentran su soporte en la afirmación de las determinaciones biológicas sexuales sobre las nuestras facultades y comportamientos. Sigue. Dice, se invalidan también las luchas feministas si no afirmamos la libertad de optar y construir la propia historia.
libertad fundamentada en el principio de la indeterminación biológica del destino humano, ¿no? Vemos cómo biología no es destino y cómo se tiran abajo los postulados sexistas, que los postulados sexistas vienen a reducir la persona o ciertos rasgos de una persona al sexo, a un órgano sexual reproductivo, ¿no? Como dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Nada, algo que también les quiero agregar, que no está en el texto, pero creo que puede servir porque es interesante, por lo menos para mí, y que puede servir para esta desnaturalización que propone la materia, estos procesos de desnaturalización, esto de hacer exótico lo familiar y familiar lo exótico. Hay una autora que se llama Judith Butler, es una filósofa y muy importante en lo que son los estudios de género hoy en día, y ella dice el sexo, como lo genital, que hablamos del sexo hace un ratito, va a decir, el sexo no es tan natural como creemos que es. El sexo es una categoría dotada de género. ¿Pero por qué va a decir esto? Porque nosotros los seres humanos somos hijos de una determinada cultura. Y eso es lo que nos hace ser humanos. Que habitamos en el lenguaje. Somos hijos de la cultura. Hacemos uso de los símbolos. Y consecuentemente este uso de los símbolos, nuestra relación con la realidad no es directa, sino que es mediada, está mediada por lo simbólico, es interpretada nuestra relación con la realidad, no es directa. Entonces, ¿cómo entra esto en juego con el sexo? Bueno, nosotros nos va a decir que, Judith Butler nos va a decir que el genital pene y el genital vagina no son genitales masculinos o femeninos en sí, sino que son entendidos y categorizados como tal. Categorización que es producto de la mediación simbólica. Es decir, que nosotros no accedemos a estos órganos, no accedemos en estado puro a estos órganos, sino que le agregamos un conjunto de significados. De esta manera, Judith Butler dice, el sexo no es tan natural como creemos que es, sino que es una categoría dotada de género. Y más aún, podemos decir que en un montón de culturas en donde la genitalidad es exactamente la misma a la nuestra, no se la entiende ni se la categoriza de la misma manera. No solo eso, en muchas culturas y en otros momentos históricos, la misma genitalidad a la cual tenemos nosotros, salían no 2 géneros, salían hasta 7 géneros, ¿no? Nada, Judith Butler lo dice en este librito, se llama El género en disputa, que creo que es el último que sacó, pero nada, es bastante interesante, así que nada, seguir con el texto, hay que nombrar tres conceptos más, que uno es los roles de género. Los roles de género son todas estas tareas y actividades que la cultura le asigna a cada sexo. Por ejemplo, que el hombre tiene que ser fuerte y valiente. Bueno, eso es un rol de género. El estereotipo, otro concepto, ¿no? También hablé recién de los roles de género, ahora otro concepto, estereotipo de género. Son ideas fuertemente asumidas sobre las características que debe tener un hombre y una mujer. Y a veces son tan fuertemente asumidas que las entendemos erróneamente como naturales. Muchas veces nosotros, como de la cultura occidental, llegamos a creer erróneamente que la persona con pene debe ser fuerte, que debe ser valiente. Decimos, eso es un hombre natural, eso es un hombre de verdad. Pero no, realmente es algo que la cultura le asignó, ¿no? Y es tanto que a veces nace un nene, tiene pene y ya enseguida van a comprar a la juguetería determinados juguetes, ¿no? Podemos pensar otra vez lo que hablé de cómo los genitales están envueltos por significados y no es tan natural como creemos que lo interpretamos. Pero nada, otro concepto es la estratificación de género, que hace referencia a la distribución desigual de recompensas y de castigos, la distribución desigual entre hombres y mujeres, que consecuentemente va a llegar a una jerarquización entre los géneros, ¿no? Bueno, siguiendo con el texto, Kotak nos va a decir que el estatus de género está muy relacionado con lo que son las reglas de filiación. Es decir, que en las sociedades matrilineales las mujeres tienden a tener un estatus mayor, a diferencia de las sociedades patrilineales, en donde los hombres tienden a tener un estatus mayor.
Y de la mano con esto tenemos que hablar del concepto de patriarcado, que el texto lo va a definir como un sistema político regido por hombres que segrega a las mujeres, las segrega en términos socioeconómicos y en términos políticos también. Pero ¿por qué les estoy hablando de patriarcado cuando recién estaba hablando de filiación? Bueno, porque el patriarcado, la palabra patriarcado deriva de la palabra patriarca, que el patriarca es un hombre con autoridad dentro de la familia, es la cabeza de la familia, ¿no? Y por eso, si bien el texto dice que el patriarcado es un problema a nivel global, yo un poco estoy en desacuerdo con eso, pero ¿por qué estoy en desacuerdo con eso? Porque hay un montón de culturas en donde hay relaciones desiguales entre hombres y mujeres, más que desiguales de opresión, porque hay muchas culturas en donde hay relaciones desiguales, pero eso no necesariamente lleva, es sinónimo de opresión, ¿no? O sea, hay otras culturas en donde hay esta relación de opresión, pero no las podemos entender como culturas patriarcales, porque el patriarcado se define en relación a este sistema de filiación. Entonces, esta otra cultura en donde las mujeres están oprimidas no la podemos negar, ¿no? Pero no es una cultura patriarcal, sino que la relación de poder desigual, asimétrica, de opresión que está ocurriendo ahí, solamente la podemos entender en el contexto en el que se está dando, ¿entiende? La universalización del patriarcado como concepto lleva un problema muy grande porque si lo hacemos vamos a estar tratando de entender formas de dominación no occidentales a través de conceptos occidentales. O sea, yo si quiero entender esa relación de poder en esa sociedad, lo tengo que hacer inscribiéndola en el contexto en el que se realiza. Y nunca lo voy a poder hacer si lo hago a través de conceptos que son propios de mi cultura. Nada. Yo te quiero hacer una pregunta, a ver si se puede hacer un poco de debate o cuando nos veamos por los encuentros Meet. ¿Qué piensan ustedes de esta definición de patriarcado? Porque esta es una definición de patriarcado bastante clásica, tradicional. ¿Ustedes realmente creen que el patriarcado solamente está conformado por hombres? ¿Y por qué tipo de hombres está conformado, no? Podemos entender que hay mujeres que en su práctica y en su discurso podemos encontrar una lógica patriarcal. No sé, pregunta para ustedes. Y ahora, para seguir con el texto, Kotak nos va a hablar del año 1900, principios del siglo XX, en donde podemos encontrar la dicotomía de lo doméstico y lo público, la podemos ver muy claramente. Lo público se relaciona con todo lo que es el trabajo, la guerra, la política, y bueno, lo público es eso, y lo doméstico, bueno, lo doméstico le dice la palabra, y se entiende a asociar a lo público con el prestigio, ¿no? Y en el año 1900, principios del siglo XX, era el hombre el que iba a la fábrica y era la mujer la que se quedaba en la casa. ¿Por qué se quedaba la mujer en la casa? Porque se la entendía como inferior. Se decía, las mujeres son inferiores por naturaleza. Eso decía la sociedad occidental a principios del siglo XX. Entonces, ¿cómo las mujeres que son inferiores y débiles por naturaleza van a ir a trabajar a la fábrica con esas enormes máquinas, ¿no? Y va a surgir una antropóloga en ese contexto, que no lo dice el texto, pero se los quiero agregar, que se llama Margaret Mead. Ella hizo trabajo de campo en Samoa y con muchas comunidades de ahí, y se dio cuenta que esto de que entender a la mujer como inferior es propio de Occidente, que en esas culturas no las entendían de esa manera, que entonces dijo, si las mujeres seríamos inferiores por naturaleza, como dice Occidente, no tendría por qué haber variaciones dentro de cada cultura, porque si las mujeres realmente son inferiores por naturaleza, todas las mujeres de todo el mundo, en todas las culturas, deberían ser así. Y se dio cuenta que no es así. Entonces vemos otra vez esto de la cultura, ¿no? Es más, no solo eso, sino que con las comunidades en donde ella hizo trabajo de campo,
se dio cuenta que no había una diferenciación o sea, era una sociedad que no dividía los temperamentos según el sexo. Era una sociedad que no educaba a las personas con vagina para que sean tiernas y débiles y a las personas con pene para que sean fuertes. No había una diferenciación de ese tipo, muy diferente a la que nosotros hacemos. Para relativizar esto de que realmente las mujeres no son inferiores por naturaleza, sino que se las entiende y se las categoriza como tal, y esa categorización es producto de una cultura determinada que es la occidental. Y ella lo dice en este libro que se llama Sexo y Temperamento, de Margaret Mead, por quien le gusta, y este otro que se llama Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, de Margaret Mead. Bueno, pasaron los años, año 1900, principio del siglo XX, como estábamos hablando, estalla la Primera Guerra Mundial y luego estalla la Segunda Guerra Mundial. Todos los hombres se fueron a la guerra y se necesitaba gente que trabajara en las fábricas. ¿Quiénes estaban disponibles para trabajar? Las mujeres. ¿Quiénes fueron a trabajar? Las mujeres. ¿A quiénes se les incentivaba para que trabajen? A las mujeres. Bueno, hace un par de años atrás las mujeres no podían ir a trabajar porque eran inferiores, ahora le estás diciendo que por favor vayan a trabajar. Entonces, nos damos cuenta cómo realmente son los contextos socioeconómicos los que determinan los roles de género. Pero algo muy interesante es que las mujeres se las incentivaba para ir a trabajar, pero se les pagaba menos. Ahí podemos ver una consecuencia directa del sistema patriarcal de Occidente que segrega a las mujeres en términos socioeconómicos y que va a llevar a lo que Kotak denominó como la feminización de la pobreza, que son múltiples estudios que demuestran que hay muchas más mujeres pobres que hombres pobres. Y está bueno el término feminización porque también podemos encontrar que cuando se hacen estudios, sobre todo por ejemplo de trabajo sexual, nos damos cuenta que un muy alto porcentaje de mujeres trans, de personas trans, digámosle, no solamente mujeres trans, ejercen la prostitución porque no se les da trabajo en otros lugares, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿por qué no tengo un compañero o una compañera trans en mi trabajo, o estudiando conmigo, o dándome clase, ¿no? Una consecuencia directa de la segregación socioeconómica que tienen las identidades femeninas. Y ahora para cerrar, Kotak nos va a hablar de lo que es la orientación sexual. La va a definir como la atracción hacia el sexo opuesto, en el caso del heterosexual, del mismo sexo, en el caso del homosexual, y en el caso o de los ambos sexos, en el caso de los bisexuales. Esas son como las orientaciones sexuales, digámosle, tradicionales. Hay muchas más, pero estas son como las básicas, si se quiere. Yo le agregaría, diría, orientación hacia el mismo sexo o diferente sexo y o género. Porque si yo estoy diciendo que me gustan las personas de mi mismo sexo, estoy diciendo que me gustan las personas que tienen pene. Pero hay muchos hombres que les gustan los hombres trans, les gustan hombres con vagina. Entonces yo no puedo decir que esa persona tiene una atracción hacia su mismo sexo, ¿no? Porque esa persona tiene vagina, no es el mismo sexo. Pero le gusta a una persona de su mismo género, porque es un hombre trans. Entonces yo agregaría y diría, orientación sexual es la atracción hacia personas del mismo sexo y o género, o diferente sexo y o género. No sé qué piensan ustedes, yo se lo agregaría, dato de color. Y Kotak nos va a decir algo muy interesante, que durante todo el siglo XX, durante todo el año 1900, 100 años, siglo XX, se entendía a las sexualidades no normativas y a las identidades no normativas, es decir, homosexuales, bisexuales, trans, etc., como una patología. Y hoy en día ya no se entiende así. Hoy en día la homosexualidad ni la transexualidad se entendía como una patología, por lo menos dentro de lo que es la academia. En la calle lamentablemente todavía lo seguimos escuchando, pero hoy en día ya no se entiende así. No solo eso, sino que sabemos que no hay un sustrato biológico para lo que es la identidad de género o la orientación sexual. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta qué es lo que nos hace hetero, homosexual, cisgénero, trans. No se sabe a ciencia cierta. Y las investigaciones que lo buscan saber para poder entender la diversidad del deseo humano y no con intenciones patologizantes. Y también hay que pensar que la homofobia y la transfobia
son una consecuencia directa del colonialismo y la expansión de Occidente, porque hay en muchísimas culturas en donde ni la homosexualidad ni la transexualidad eran entendidas como desviaciones ni como patologías, como pudieron leer en el texto de Ruth Benedict. Y no solo eso, sino que en muchas culturas la homosexualidad y la transexualidad llegaron a ocupar y llegan a ocupar un lugar de prestigio, incluso por sobre la heterosexualidad, como van a encontrar el ejemplo de los hetero en el texto. Entonces vemos cómo la patologización de estas identidades y sexualidades no normativas es una consecuencia directa de la colonización y del avance de Occidente, porque en muchas culturas incluso podemos encontrar dioses y diosas que son homosexuales, dioses y diosas que son bisexuales, dioses y diosas que son trans, ¿no? Y cómo los discursos, por ejemplo, psiquiátricos o otro tipo de discursos que intentaron patologizar esto o lo intentan todavía, realmente lo hacen con fines sociopolíticos específicos, porque intentan crear y recrear la normalidad desde un punto de vista etnocentrista, ¿no? Porque como digo, en otras culturas esto no es así. Así que nada, esto con el capítulo de género de Kotak. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y nos vemos en el próximo encuentro Zoom. Y a los que no los voy a ver pueden comentar en el canal, los comentarios de YouTube. Así que nada, suerte y nos vemos.